La verdadera historia de la familia de Eric Cartman siempre estuvo oculta detrás de los cambios que sufrió la serie antes de llegar oficialmente a la televisión. Mucho antes de que el mundo conociera a Eric como el niño egoísta, malcriado y manipulador de South Park, existía una versión completamente distinta de su vida familiar. En el episodio piloto original de 1997, creado por Trey Parker y Matt Stone, Eric no vivía únicamente con su madre. En aquella primera versión, la familia Cartman estaba conformada por 4 integrantes: su madre Liane, su padre, una hermana mayor y el propio Eric. En ese primer piloto, que posteriormente sería eliminado y prácticamente olvidado, podía verse una escena de cena familiar. Aunque era breve, dejaba claro que la intención original de los creadores era mostrar a los Cartman como una familia aparentemente común. El padre aparecía sentado a la mesa con una camisa azul, mientras la hermana de Eric permanecía en silencio usando un abrigo rosado y una cola de caballo. Ninguno de ellos tenía diálogos importantes, pero su sola presencia cambiaba completamente la historia del personaje. Cuando el proyecto fue presentado originalmente, la idea pasó primero por Fox. Sin embargo, la cadena rechazó el programa debido a su humor agresivo y políticamente incorrecto. Tiempo después, el proyecto llegó a Comedy Central, canal que sí vio potencial en la serie, aunque pidió realizar modificaciones importantes antes de aprobar oficialmente la producción. Uno de los cambios más radicales fue precisamente la familia de Eric Cartman. Los ejecutivos y los propios creadores entendieron que el personaje funcionaba mejor si era criado únicamente por una madre sobreprotectora y sin límites. Un padre presente habría significado autoridad, disciplina y control, elementos que chocaban completamente con la personalidad extrema que querían construir para Eric. Asimismo, una hermana habría obligado al personaje a compartir atención y afecto, debilitando la idea de que Eric era el centro absoluto del mundo de Liane. Fue entonces cuando nació la teoría sobre la verdadera separación de la familia Cartman. Según esta historia oculta, antes de los acontecimientos principales de la serie, la familia sufrió una ruptura devastadora. El padre de Eric descubrió las múltiples infidelidades de Liane Cartman. La promiscuidad de Liane, que más tarde se transformaría en un elemento recurrente de la serie, habría sido el detonante definitivo de la separación. El padre, incapaz de soportar la humillación y el engaño constante, decidió abandonar el hogar. Pero la separación no habría terminado simplemente con un divorcio. La teoría sostiene que ambos padres decidieron dividir a sus hijos. Liane se quedó con Eric, mientras que el padre abandonó South Park llevándose consigo a la hija mayor. De esta forma, la hermana de Eric desapareció completamente de su vida y jamás volvió a mencionarse dentro de la serie. Esto explicaría por qué Eric jamás habla de una hermana ni parece recordar que alguna vez tuvo una familia distinta. El trauma de la separación habría sido demasiado fuerte para él. Eric era apenas un niño pequeño cuando ocurrió todo, y el impacto emocional de ver cómo su familia se destruía habría provocado que bloqueara aquellos recuerdos por completo. La teoría también intenta explicar un detalle muy curioso presente en los primeros episodios. Cuando Eric comienza a preguntar quién es su verdadero padre, Liane reacciona de manera extraña, casi incómoda. No solo parece evitar la respuesta, también actúa como si estuviera observando a alguien que olvidó algo importante. Según esta interpretación, en ese momento Liane comprende que Eric no recuerda absolutamente nada sobre su antigua familia. Tal vez, debido a su corta edad, Eric simplemente olvidó el rostro de su padre y de su hermana. Pero otra posibilidad mucho más oscura es que haya reprimido deliberadamente esos recuerdos para protegerse del dolor. El abandono del padre, la separación familiar y la desaparición de su hermana pudieron haber sido demasiado traumáticos para un niño tan pequeño. De cierta forma, esto también ayudaría a entender la personalidad de Eric en el futuro. Su necesidad enfermiza de atención, su ego gigantesco y su incapacidad para sentir empatía podrían ser consecuencia indirecta de aquel abandono. Liane, consumida por la culpa tras destruir su familia, habría comenzado a consentir excesivamente a Eric para compensar el daño emocional causado. Sin reglas, sin límites y sin una figura paterna presente, Eric terminó convirtiéndose en el personaje cruel y narcisista que todos conocen. La desaparición de la hermana también encaja perfectamente dentro de esta teoría. Al quedarse con su padre, ella habría crecido lejos de South Park, posiblemente cambiando incluso de apellido o evitando cualquier contacto con Liane. Esto explicaría por qué jamás vuelve a aparecer ni es mencionada nuevamente en la serie oficial. Con el tiempo, los creadores eliminaron completamente estos elementos de la historia.
El piloto original y su posible continuación fueron descartados, permitiendo que la versión oficial de Eric Cartman fuera reconstruida desde cero como hijo único de una madre soltera. Esa decisión terminó beneficiando enormemente al personaje y abrió la puerta a uno de los mayores misterios de la serie: descubrir quién era realmente el padre biológico de Eric. Años más tarde, la serie revelaría oficialmente que el verdadero padre biológico de Eric era Jack T. Norman. Sin embargo, para muchos fanáticos, la antigua teoría del piloto perdido sigue siendo mucho más interesante y trágica. Porque detrás del humor absurdo de South Park existiría una historia profundamente humana. La de un niño que perdió a su padre y a su hermana tras la destrucción de su familia, y que terminó enterrando esos recuerdos tan profundamente que incluso dejó de recordar que alguna vez existieron.